Hola, nuevamente saludos. Hablemos del tema de los almacenes o bodegas. Si nos llevamos a cuáles son los procesos típicos de una bodega o almacén, podemos comenzar hablando con el proceso de recibir o de recepción. Como su nombre lo indica, es el momento en que se recibe la mercancía es verificada para chequear qué es lo que se pidió. El proceso de almacenamiento de la mercancía, que es colocar la mercancía en el sitio definitivo hasta tanto se requiera, y su administración y control. El proceso de picking, como se llama técnicamente, o de preparación de pedidos al cliente, que es tomar aquellos productos que se requieran según el pedido del cliente, y posteriormente el despacho. Estos dos procesos de almacenamiento y picking constituyen, digamos, el reabastecimiento o inician el reabastecimiento del producto. Dentro de esta área de almacenamiento y picking debo tomar en cuenta los controles de inventario que puedo hacer a través de conteo cíclico, es decir, conteos parciales de la mercancía, de inventario físico, anual, general, trimestral, mensual, depende de lo que decida la empresa, y diferentes puntos de control que debería establecer. Esquematizándolo, como ya dije, el proceso de recepción, el proceso de codificado, que es colocar, en el caso de que no se identifique el producto con el código de barra, si manejamos el código de barra del proveedor, un código que permita manejar el producto internamente en la bodega, el almacenaje, la preparación de la mercancía o el proceso de picking, el despacho, el transporte y eventualmente las devoluciones. En relación a las rutas de circulación interna de una bodega o almacén, deben estar claramente establecidas cuáles son aquellas que se refieren a los pasillos de circulación del montacarga con una señalización adecuada, el pasillo peatonal, donde el trabajador puede estar circulando sin peligro, evitando posibles accidentes, siempre en beneficio de la seguridad del trabajador, pero también de la mercancía. Las estanterías además deben estar protegidas en las esquinas, evitando posibles accidentes, además de estar bien sujetas una contra otra. Debe haber una marcación que explique a qué ubicación se está refiriendo. Marcación en el piso sobre la ruta de montacargas, que ya hemos estado hablando. Evidentemente también conocer cuál es el peso que puede soportar la estantería para evitar colocar mayores cantidades de la que se deba colocar. Si es una zona donde eventualmente no está permitido el paso de personas o de vehículos, eso debe estar también señalado. Este es el layout de una bodega o almacén. Podemos ver, según se indica acá, que las ubicaciones 01 a 09, 01 a 05 acá, 06 a 09 acá, se está almacenando productos en materiales completos, es decir, bultos de mercancía que contienen cajas. Por ejemplo, si estamos hablando de alimentos, de latas de alimentos, serían bultos de cajas de alimentos. Y las ubicaciones 50 o 58, que son las zonas de picking o preparación de pedidos, serían estas, almacenan cajas de productos provenientes de estos bultos. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que la mercancía entra por acá al almacén, se coloca
en un primer momento en alguna de estas zonas, puesto que nos está viniendo en bultos, en estas zonas indicadas. Posteriormente, es uno de estos bultos o varios son bajados a estas estanterías 50 a 58, donde se saca de los bultos las cajas necesarias para que esté la mercancía a disposición del trabajador en la medida que lo necesite. El correcto diseño de una bodega, su layout o plano de la bodega, aporta en primer momento un adecuado flujo de materiales. Como vemos, el material está colocado de manera tal que pueda moverse adecuadamente sin mayores movimientos. Esto nos va a ayudar a minimizar los costos porque estaremos usando menos recursos en espacio, recursos humanos, vehículos. Por supuesto, se va a incrementar el nivel de servicio al cliente, ya que vamos a poder colocar la mercancía más cerca del cliente de manera más efectiva y más rápido. Optimiza las condiciones del trabajador, por ejemplo, puesto que si estamos colocando la mercancía pesada donde se debe colocar, que es en la parte de abajo, el trabajador establecerá menos esfuerzo a levantarla, pero también caminará menos para retirarla, puesto que los pasillos están ordenados de manera lógica, lo que contribuirá a agilizar la preparación de los pedidos. Un pedido que pudiera estarnos llevando, depende del producto evidentemente, pero pudiera llevarnos 1 hora, 2 horas prepararnos, mientras que si no lo tenemos ordenado nos puede llevar 4 horas, 8 horas, días, depende de cómo esté ordenado el almacén, ya que esto, con la colocación más eficiente de las existencias, nos va a permitir hacer las cosas mucho más rápido y mucho más efectivas. Si queremos establecer un proceso de bodega optimizado, nos va a traer como principal ventaja reducir en lo posible todo lo que es el manejo de y transporte, distancia recorrida, movimiento y tráfico en general de toda la mercancía, evitando hacer movimientos innecesarios y siendo más efectivo en la recolección y colocación de la mercancía. Por eso es importante tomar en cuenta pequeños datos que nos van a ayudar a colocar bien la mercancía en una bodega. Coloque cerca de los circuitos principales y de manera bastante accesible aquellos elementos que sean pesados y que más rotan. Primero, los productos pesados, por el hecho de que va a ser un esfuerzo mayor, deberían estar colocados abajo en la parte inferior de la estantería. Y lo que más rotan, lo más posible cercano a las manos del trabajador. El producto que más rota es el que más se mueve. Establecer circuitos logísticos principales cortos y ágiles, es decir, que los caminos o los pasillos de la bodega estén diseñados de tal manera que permitan el movimiento apropiado de los trabajadores y vehículos. Reducir los espacios y aprovechar las alturas, eso dependerá de los vehículos que estemos contando. Por ejemplo, un montacarga puede requerir 4 metros de pasillo, 2,80 m o 1,80 m, incluso menos, pero va a depender del tipo de mercancía, del tipo de instalación y del tipo de movimiento que se le dé a la mercancía. Pero en esa medida, que vayamos recortando pasillos, podemos lograr subir la mercancía si tenemos el vehículo apropiado y por ende aprovechar aún más la capacidad del almacén. En un almacén la importancia de la seguridad es enorme. Depende de la mercancía que se esté guardando. Podemos estar guardando mercancía peligrosa desde el punto de vista de incendios, por ejemplo. Si estamos almacenando productos químicos o similares, estaríamos hablando de tener a lo mejor productos cancerígenos
o productos corrosivos. Total que el trabajador debe conocer qué está manejando para hacerlo de manera correcta. Sobre todo si se requieren instalaciones apropiadas para estos vehículos, como el de la imagen, que son vehículos especiales para un manejo más apropiado de la mercancía. Debemos cuidar que los suelos estén en buen estado para que las ruedas del vehículo puedan circular apropiadamente y evitar un volcamiento, por ejemplo, o el daño de las llantas. Instalaciones eléctricas libres de problemas a los fines de evitar posibles cortos eléctricos y tener los extintores apropiados según el tipo de mercancía que se está manejando. El orden es imprescindible en una bodega. Si no mantenemos el orden, no vamos a poder encontrar las cosas cuando se están buscando. Es importante, por ejemplo, pintar en el suelo las separaciones entre los pasillos para delimitar al vehículo hasta dónde debe colocar la mercancía en la estantería. Es aconsejable incluso también marcar en el piso la ubicación, como ya vimos antes. El producto debería estar etiquetado correctamente a los fines de poder identificar el producto y que el trabajador pueda retirarlo adecuadamente. Si estamos manejando el código de barra, por supuesto, al marcar con el escáner el producto debería ser identificado exactamente. Y la limpieza, por ejemplo, no debería permitirse o no debe permitirse al trabajador comer en las instalaciones de la bodega, del almacén. El hecho de que la acumulación de polvo, de gases y se está manejando productos además que puedan ser peligrosos, pudieran incidir entonces en la seguridad del trabajador de la mercancía. Ventajas al manejar un almacenaje técnicamente concebido. Primero y que nada, la reducción de riesgo. Reducción de riesgo para el trabajador, para la mercancía, para las instalaciones. Tendremos una capacidad de respuesta al cliente mucho más rápida. Encontraremos el producto mucho más rápido de lo que pudiera ser si el producto está desordenado. Estaremos aprovechando mejor el espacio. Mientras más concentrado esté el almacén o la bodega, menores son los costos individuales de manejo. Los niveles de inventario serán los adecuados en función de que si tenemos todas las existencias al día, podremos estar manejando el producto siempre con el abastecimiento que se requiere. Y además tendremos una mejor supervisión y control de las actividades tanto humanas como de movimientos de material. Disminución de errores y confusiones, puesto que tendremos claros procedimientos, el diseño de la bodega, el diseño del manejo de las operaciones, lo que nos llevará a minimizar las pérdidas y malos registros, la merma, y estaremos en capacidad de adaptar mejor las operaciones a los requerimientos de la organización. Gracias por su atención. Les deseamos el mayor de los éxitos. Saludos.